Los Astros de Houston irán ahora por Jordan Montgomery, ya que Blake Snell no pudieron conseguirlo. Este es un gran interrogante que tienen los fanáticos de los Astros de Houston y aquí en nuestro episodio número 57 del universo de los Astros, tu podcast favorito en español sobre este equipo de las grandes ligas. Te vamos a estar respondiendo a ese interrogante, como siempre su servidora Dayana Villalobos Dimare, que junto con Nico Bianchi vamos a traerle las últimas noticias sobre los Astros de Houston y hoy específicamente estaremos respondiendo a ese interrogante de si los Astros deberían ir por Jordan Montgomery, de si realmente van a ir por Jordan Montgomery y si es así, ¿por qué ir ahora con otro abridor sabiendo que tienes una nómina tan alta y que también hay jugadores de renombre dentro del equipo? Todas esas preguntas y más las estaremos respondiendo en el día de hoy, pero vamos a darle los saludos a Nico, que ya está ahí preparado para traernos las últimas actualizaciones sobre este gran equipo. Nico, ¿cómo estás? Gusto saludarte de nuevo. ¿Qué tal, Dayi? ¿Cómo estás? Un saludo para ti, un saludo para todos los fanáticos de los Astros de Houston que se conectan en un nuevo episodio del Universo de los Astros, aquí con un poquito de catarro, un poquito enfermo, pero nada nos separa acá de nuestro compromiso con todos ustedes con los Astros de Houston. Y sí, los Astros de Houston, para nadie es un secreto que necesitan picheo, específicamente abridor. Lamentablemente para ellos, ni Justin Verlander ni José Urquidy van a poder iniciar la temporada activos. Ambos van a estar en la lista de lesionados. Justin Verlander, una inflamación en el hombro a principios de la primavera, retrasó por completo su preparación, por lo que va a tomar probablemente 2 semanas de temporada para que él pueda volver. En caso de José Urquidy, creo que sí puede ser un poco más preocupante. Intentaron bajarle un poco la presión a este caso, diciendo que era tan solo una distensión en el antebrazo, pero ya sabemos que muchas veces estos problemas en el antebrazo pueden devenir en problemas en el ligamento del codo, y ahí es donde hay mayor preocupación. Por lo pronto, José Urquidy va a pasar de 10 a 15 días en completo reposo, sin hacer lanzamientos, para que baje la inflamación, para que baje allí el problema en el antebrazo y poder observar de mejor manera en qué punto está José Urquidy, cuándo podrá volver y qué tan grave es la lesión. En este momento solo queda esperar a ver cómo evoluciona el derecho mexicano. En base a todo esto, los Astros de Houston han tenido que moverse a ver de qué manera logran reponer estas dos pérdidas. En un momento se llegó a hablar de la posibilidad de que llegara Blake Snell a los Astros de Houston, estuvieron en contacto con él. En el episodio anterior hablamos de esta posibilidad, ya que al Snell no conseguir el contrato a largo plazo que estaba buscando tanto él como su agente Scott Boras, iba a estar abierto a negociar un contrato corto, tal cual como se lo dijimos en el episodio pasado sucedió. Blake Snell firmó un contrato corto con una opción de salida para convertirse en agente libre después de esta temporada, si así él lo considera, y en el rango entre los 30 y 35 millones, que era lo que le habíamos comentado que probablemente podría buscar Blake Snell. Al final fueron 2 años y 62 millones de dólares, o sea, decir 31 millones de dólares anuales los que va a ganar Blake Snell con los Gigantes de San Francisco, destacando que tiene entonces la cláusula de salida para convertirse en agente libre después de esta temporada 2024, si así él lo considera, si considera que puede conseguir más dinero en la agencia libre. Es muy probable que lo haga, porque él está buscando un contrato que le asegure ya el resto de su carrera, que le asegure su futuro y no tener que estar yendo año a año a buscar el dinero. Con Blake Snell fuera del mercado, también otro lanzador que a los Astros le llegó a interesar el año pasado para adquirirlo vía cambio, el señor Michael Lorenzen, también ya consiguió contrato, está fuera de la agencia libre, firmó esta semana con los Rangers de Texas por 4,5 millones de dólares y una temporada. Entonces, otro lanzador que está fuera del alcance de los Astros de Houston en la agencia libre, quedando entonces básicamente solamente Jordan Montgomery, otro lanzador costoso, probablemente en el mismo rango de valor que el señor Blake Snell. Se reportó ya que los Yankees están de nuevo detrás de los servicios de Jordan Montgomery. Yo honestamente veo difícil que los Astros puedan meterse
en la carrera por Jordan Montgomery, porque si no estuvieron dispuestos a pagarle 31 millones de dólares por 2 años a Blake Snell, difícilmente veo que puedan hacer algo similar con Jordan Montgomery, porque el dinero es un tema con los Astros de Houston. Ya este equipo es la tercera nómina más alta, Daji, de las grandes ligas, y contratar, sumar un salario de 30 millones de dólares ya lo estaría subiendo aún más en el umbral del impuesto al balance competitivo, lo que significaría más impuestos y hasta perder puestos en el draft de prospectos de los Estados Unidos. Por eso yo creo que ya los Astros tienen que empezar a ver quizás opciones en la rotación adentro del mismo club, adentro de la organización, porque si no hay dinero para pagarle un estelar como Jordan Montgomery, y tampoco se animaron a darle los 4 millones y medio que firmó Michael Lorenzen con los Rangers de Texas, está difícil que los Astros de Houston puedan ir hoy en día a la agencia libre y conseguir un lanzador de élite como Jordan Montgomery. ¿Cómo lo ves tú, Daji? ¿Crees que haya posibilidades de que el zurdo se incorpore a los Astros de Houston? Fíjate que si tú me preguntas a mí me encantaría ver a Jordan Montgomery en el equipo Sin duda. porque obviamente preocupa la situación de José Urquidy, como tú bien estabas mencionando. No se sabe si realmente va a tener que someterse en un futuro a una cirugía tomillón que le restaría más de una temporada, más de un año fuera. Obviamente con el tema de que Justin Verlander no va a estar activo al inicio de la temporada. También tenemos a un Luis García por ahí esperando, entre otros lanzadores que todavía están en stand-by, si se quiere decir así. A mí sí me gustaría verlo, pero hubo un reporte de Jim Bowden, quien es comentarista deportivo de CBS Sports, también analista de béisbol y analista de fútbol americano. Estuvo reportando en las últimas horas a través de su cuenta de Twitter o a través de su cuenta de X, como usted le quiera llamar. Yo me quedo con Twitter, no he cambiado la narrativa. Estuvo diciendo que los Astros no van a ir por Jordan Montgomery. No se sabe, yo personalmente con estos reportes, yo nunca tengo tanta confianza, no porque no crean la credibilidad del periodista, pero sí uno no sabe si los Astros quieren filtrar de alguna u otra forma esa información como para decir, oh, los Astros no están en competencia, cuando en realidad sí están pujando por Jordan Montgomery. Pero sí es importante mencionarles que se dio este reporte que puede que sea cierto, porque quizás los Astros están en una situación donde, ok, ya intentamos con Blake Snell, no se nos dieron las cosas, por algún motivo quizás no se nos dieron, entonces quizás ellos estén en una posición donde ahora quieran de alguna u otra forma fortalecer a su rotación ya con los jugadores que están dentro del equipo, que claramente le pueden dar la confianza, que pueden hacer el trabajo y que obviamente no estarían subiendo esa nómina tan alta como ya la tienen en este momento. Entonces son posiciones bastante complejas en las que se pueden encontrar los Astros de Houston en este momento, pero hay que mirar si los Astros terminan llevándose a Jordan Montgomery o no. Ahora, muy importante aclarar que no ha habido tampoco ningún reporte diciendo que los Astros de Houston están cerca de firmar con Jordan. No quiero que ustedes que están viendo este episodio se ilusionen en algo así. De hecho, ya lo estoy mencionando, Jim Bowden estuvo mencionando que no van los Astros de Houston por Jordan Montgomery, pero lo que sí es cierto es, los Astros necesitan una rotación más sólida. No sabemos si la van a solidificar con los mismos jugadores del equipo o no sabemos si van a ir por otro lanzador en agencia libre o quizás buscando un cambio con nuestro equipo. Pero hay que mirar qué otro equipo quiere cambiar alguna abridora dentro de su nómina. Entonces es una situación bastante compleja, que solamente Dana Brown y su equipo sabe toda la información, y de hecho justamente Dana Brown estuvo dando declaraciones luego de que se supiera de que el Blake Snell no firmó con el equipo, y Dana estuvo diciendo lo siguiente: estábamos teniendo conversaciones, no sé qué tan cerca estábamos de firmar a Blake Snell, pensé que teníamos una oportunidad. Obviamente los Gigantes estaban dispuestos a hacer más, pero estábamos conversando con él. Lo único que puedes hacer es involucrarte, llevarlo hasta donde puedas y dejarlo así. Fueron algunas de las declaraciones que dio Dana Brown
luego de que se supiera que Blake Snell firmó por 2 años con los Gigantes de San Francisco. Entonces esa básicamente, Nico, es la situación en la que se encuentran los Astros referente a Jordan Montgomery. Vuelvo y lo digo, a mí me encantaría verlo, pero hay otros aspectos, como tú mencionabas, del tema de la nómina, entre otros, que también se tienen que tener en cuenta. Así que estaremos muy pendientes de las últimas actualizaciones que surjan sobre esta situación. Ahora, te hago la pregunta a ti, Nico, para desarrollar un poquito más el tema. Si los Astros de Houston no van por Jordan Montgomery u otro abridor de la agencia libre o otro cambio que puedan hacer con otro equipo, ¿qué jugadores que ya están dentro del equipo pueden solidificar de alguna u otra forma esa rotación? ¿Con quiénes cuentan los Astros de Houston en este momento? Porque ya yo me sé los nombres, pero dilos tú por ahí, porque una vez los digas vamos a hablar de otra situación que tiene que ver un poco con el relevo. ¿Por qué? Porque estos jugadores que posiblemente pueden solidificar la rotación de los Astros en este momento estarían de alguna u otra forma dejando ahora un hueco dentro del relevo. Cuéntame de esa situación. Sí, Dayi, bueno, vamos a partir diciendo que prácticamente los primeros 4 puestos en la rotación ya están definidos. Framber Valdez, el número 1, Cristian Javier, el número 2, el 3 y el 4 están entre Hunter Brown y JP France. Esos van a ser los 4 primeros abridores de los Astros de Houston. De esto no hay dudas. Los 4 estuvieron en la rotación el año pasado, así que ellos van a ser parte de la rotación en este momento. Ahora viene la gran pregunta: ¿quién va a ser el quinto abridor de los Astros de Houston en este inicio de campaña? Por lo visto en el Sprint Training, yo creo que el dominicano Ronald Blanco tiene todas las fichas para ganarse este puesto. Ronald Blanco ha lucido realmente bien en esta pretemporada. De hecho, actuó el día de ayer lanzando 4 innings en blanco, consiguiendo 5 ponches. Ronald Blanco, de esta manera, el dominicano de ya 30 años de edad, tiene un récord de 3-0, además un juego salvado. En este Sprint Training, en 15 innings y 2 tercios, ha ponchado a 18 bateadores sin permitir ni una sola carrera. Así que si nos basamos en estos números y de que ya Ronald Blanco estuvo en la órbita de abrir juegos con los Astros de Houston el año pasado, me parece que es la pieza para que los Astros le den la confianza de ser el quinto abridor. Además de Ronald Blanco, me parece que Joe Espada tiene 2 opciones más a considerar para este puesto. Uno es Brandon Bielak, uno que ya sabe lo que es abrir en MLB. El año pasado le tocó hacerlo como abridor de emergencia y la realidad es que hizo un gran trabajo Brandon Bielak. Y otro nombre que se ha colado por allí, que quizás no vaya a estar desde el principio de la temporada porque todavía le debe faltar un poquito más para pulir en las ligas menores, es el prospecto Spencer Arrighetti, de 24 años de edad, abridor con experiencia hasta AAA. El año pasado lanzó entre AA y AAA, dejando una efectividad bastante positiva de 4.50. Spencer Arrighetti. Entonces se ha visto muy bien este prospecto en el Sprint Training. A Joe Espada y a Dana Brown le ha gustado mucho el trabajo de Arrighetti. De hecho, al principio de la pretemporada, cada vez que Arrighetti iba a hacer una sesión de bullpen, veías al alto mando de los Astros monitoreando el trabajo de este prospecto. Creo que es un lanzador a tener en cuenta para subir con los Astros de Houston en algún momento de la temporada. Brown dice que ellos consideran que en algún momento Arrighetti va a estar ayudando al equipo grande, bien sea en la rotación o bien sea en el bullpen, en el relevo largo, tal y como mencionabas tú, Dayi. Este es otro de los aspectos que preocupa a la gerencia de los Astros de Houston: el relevo largo, el relevo intermedio, ya que la recta final de los juegos ya está completamente blindada con los 3 estelares, Presley, Abreu y Josh Hader, pero el relevo intermedio está en duda todavía qué pueda pasar. Además, los Astros recibieron la pésima noticia de que uno de los lanzadores de roster de 40, uno de los lanzadores que ellos adquirieron en la temporada muerta para tratar de ayudarlos en este relevo intermedio, se trata del derecho Oliver Ortega, el dominicano, se va a perder a 4 meses de acción debido a que tiene que someterse a una operación en el codo. No es una tomillón, así que no se va a perder toda la temporada, pero sí ya 4 meses es un tiempo bastante considerable, así que difícilmente
veamos a Oliver Ortega este año en Grandes Ligas, porque una vez que se recupere va a tener que ir a ligas menores, hacer el rehabilitación y todo este tipo de temas, así que yo creo que ya por lo menos por esta temporada luce difícil que el dominicano Oliver Ortega pueda ayudar a los Astros en el equipo grande. Así que este es el panorama que tienen los Astros de Houston para la rotación de abridores. Tienen 4 abridores ya prácticamente confirmados, solo falta que los confirme Joe Espada con Framber Valdez, Cristian Javier, Hunter Brown y JP France, a la espera de quién será nombrado el quinto abridor. Desde mi punto de vista personal, con lo que he visto en este Spring Training, el señor Ronald Blanco se ha ganado esta posibilidad de ser el abridor de los Astros de Houston en el juego inaugural. Y mucha gente ya lo empieza a comparar como ese jugador fantasma, por decirlo de alguna manera, no fantasma porque sea malo, sino porque muy poca gente tenía a Ronald Blanco como un lanzador para una rotación de grandes ligas. Recordemos que ya no es un muchacho, tiene 30 años de edad, recién es que está empezando a recibir oportunidades, pero lo que ha mostrado es realmente bueno. Él lanzó esta temporada invernal en Lidom, en la República Dominicana, dejando muy buenos números, y la verdad es que se ve un lanzador maduro, que confía en su repertorio, que los picheos están haciendo el trabajo, y yo creo que puede ser una versión de lo que fue Framber Valdez en el 2018. Muy poca gente esperaba algo de Framber Valdez y fue una gran figura. Después apareció Cristian Javier, un hombre que no era considerado entre los mejores prospectos en el 2020 y terminó tercero en la votación al novato del año. Al año siguiente apareció otro jugador fantasma, por decirlo de alguna manera, Luis García, un jugador que nadie le tenía mucha fe, que firmó tarde por un bono bajo. Resulta que se lanzó también un temporadón y terminó segundo al novato del año en ese 2021. En el 2022 apareció Hunter Brown, el año pasado apareció JP France y Brandon Bielak. Pareciera que los Astros siempre tienen esa pieza inesperada que llega a fortalecer el equipo. Yo creo que el candidato a este jugador en este 2024 debe ser Ronald Blanco. Vamos a decirlo, jugador revelación, decirlo de esta manera para que suene mejor de verdad, que tengo bastante expectativa de ver a Ronald Blanco actuando en las grandes ligas con los Astros y ya en un rol de abridor a tiempo completo, y ya dependiendo de lo que suceda con Blanco en estas primeras de cambio mientras vuelve Verlander, ya podría entonces quedar Blanco como una gran opción también para el bullpen. Ahí al volver Justin Verlander, que pase Ronald Blanco al bullpen es una gran adición. Recordemos que él también tiene experiencia siendo relevista. No, para él no hay ningún tipo de problema en venir como abridor o como relevista. Entonces yo creo que esto también es un plus para los Astros de Houston, que también tienen que ver cómo terminan de conformar el bullpen con esta baja ahora de Oliver Ortega, el paso a la rotación, el posible paso, porque todavía es posible, Ronald Blanco. Yo creo que solamente es cuestión de tiempo para que lo anuncien, pero bueno, no vamos a contar los pollitos antes de nacer, como dicen por allí. Entonces, sí, hay que ver quiénes serán los últimos en quedarse con esos puestos en el bullpen de los Astros. Se habla del zurdo Parker Mushinski, ha lucido muy bien el zurdo en esta pretemporada, también ahí peleando por un puesto en el bullpen de los Astros de Houston para el comienzo de temporada, pero sí de ahí. Este es el panorama general de la rotación de los Astros de Houston para el comienzo de temporada. No sé cómo lo ves tú, si ves más posibilidades en otro lanzador, o también crees que Ronald Blanco tiene todos los números comprados de esa rifa para ser el quinto abridor de los Astros de Houston en este comienzo de temporada. Fíjate que obviamente Ronald Blanco ahora es el favorito para llevarse ese quinto puesto de la rotación de los Astros de Houston. Sin embargo, también se ha hablado mucho de Brandon Bielak, de ponerlo en la rotación. Sin embargo, ¿qué pasa? Que los Astros de Houston tienen la situación ahora, donde por eso es que estamos diciendo lo compleja que es la situación, de que si tú te pones a un Brandon Bielak en la rotación, estás descuidando mucho tu relevo. Claro, Ronald también lo puede hacer en el relevo, pero de alguna u otra forma están perfilando un poco más a Brandon Bielak para el relevo largo. Entonces, por eso la razón o de alguna u otra forma el pensamiento de poner a un Ronald Blanco al dominicano dentro de la rotación me parece muy razonable. Creo que puede pasar, pero sí es importante mencionar el tema de que tienen la opción de poner a un Brandon Bielak. Por eso es que surge para mí la necesidad de otro abridor, no porque Ronald Blanco no lo pueda hacer, pero para no descuidar el relevo, a menos que los Astros de Houston
tengan por ahí unas armas secretas dentro de su equipo que puedan hacer el trabajo como relevo o que hagan un cambio o adquieran a un relevista agencia libre, que es algo que no habíamos pensado en ese momento. Quizás los fanáticos están diciendo necesitamos otro abridor, pero quizás podría ser una muy buena solución traer simplemente a un relevista que te haga un muy buen trabajo, que te pueda hacer un relevo largo y ya mantener esta rotación con un Ronald Blanco, con un Brandon Bielak y pues esperando el retorno de un Justin Verlander, luego esperando el retorno de un Luis García y un Lance McCullers Jr. que aproximadamente por ahí para mitad de año podríamos tenerlos de vuelta y por supuesto contar con la recuperación de José Urquidy. Así que vamos a ver qué estará pasando con este equipo de los Astros de Houston. Mencionar que el año pasado Brandon Bielak, de los 15 juegos que tuvo en las Grandes Ligas, 13 fueron como abridor, y en el caso de Ronald Blanco, de los 17 juegos que tuvo en las Grandes Ligas con los Astros de Houston, 7 nada más fueron como abridor. Entonces vamos a estar ahí muy pendientes de esto. Y ya que hablamos de Lance McCullers Jr., es importante mencionar que en estos días han surgido diferentes reportes sobre una cierta situación que hay dentro del sindicato de jugadores de las Grandes Ligas, donde parece que los jugadores no están conformes con un nombre específico, con un hombre en específico en este sindicato de jugadores, y estamos hablando de Bruce Myers, quien es un líder dentro de las negociaciones del sindicato con las Grandes Ligas, pero parece que ahora los jugadores están diciendo, mira, ya no lo queremos más a él. Lance McCullers Jr. estuvo hablando de esto. Recordemos que él es uno de los líderes dentro del equipo de los Astros de Houston en relación con el sindicato. Y dime, Nico, ¿qué estuvo diciendo Lance McCullers Jr. por ahí? ¿Qué más información nos regaló de esta situación que a muchos le ha llamado la atención? Sí, para poner un poco en contexto a la gente, hay una especie de motín en el sindicato de peloteros en la MLBPA porque hay muchos jugadores y agentes, especialmente Scott Boras es uno de los que más presión ha estado haciendo. ¿Por qué? Porque, bueno, ya pueden ver la situación que han atravesado sus clientes en esta agencia libre. Muchos de ellos han tenido que firmar por contratos inferiores a lo que esperaban originalmente. Hablamos de Cody Bellinger, hablamos de Blake Snell, hablamos de Matt Chapman. Ya le ha pasado anteriormente al señor Scott Boras esta situación con los agentes libres y ellos quieren responsabilizar, que en parte me parece que sí es responsabilidad del sindicato, porque todas estas situaciones que han restado valor a los agentes libres han venido a causa de modificaciones en el CBA, en el convenio colectivo de trabajo que negocian entre las grandes ligas y el sindicato de jugadores. Sabemos que esta relación no está en su mejor momento, de hecho tuvimos hasta un paro hace un par de temporadas por esta situación, entonces ya como que se están cansando los jugadores de esta gestión de Tony Clark y de Bruce Meyer. Sin embargo, el pedido exacto de los jugadores es que se cambie a Bruce Meyer. Lance McCullers Jr. Expresó su apoyo con Tony Clark. Quiere que continúe. Tony Clark es el presidente ejecutivo, el jefe de la MLBPA. Bruce Meyer es como el segundo al mando, la mano derecha de Tony Clark, pero Bruce Meyer es el que se encarga de las negociaciones, el especialista en las negociaciones del CBA, mientras que Tony Clark tiene un puesto más como de relaciones públicas, es el que se encarga de hablar con los jugadores. Recordemos que Tony Clark es un exjugador de las grandes ligas, a diferencia de Bruce Meyer, que es un tipo que trabaja en esto, ya trabajó en el sindicato de la NHL, ha estado toda su vida dedicándose a este tipo de negociaciones de contratos colectivos de trabajo y demás. Entonces, por eso es que la MLBPA se ha dividido en estos dos caminos, mientras que Tony Clark es la cara del sindicato, el que habla con los jugadores, el que hace relaciones públicas, el que da las declaraciones, pero básicamente el que toma las decisiones de negociación con las grandes ligas es Bruce Meyer. Entonces, por eso es que ahí es donde están apuntando los jugadores. Hay que ver, estamos a 2 años de que se tenga que volver a negociar el convenio colectivo de trabajo, así que vamos a ver cómo afrontar el sindicato de jugadores todos estos problemas que estamos viendo, porque en los últimos años hemos visto cómo a los agentes libres se les ha costado firmar increíblemente peloteros
élite, peloteros buenos, peloteros estelares, Blake Snell, Jordan Montgomery. Mire, ya la temporada está a una semana de comenzar y uno de los mejores lanzadores de la agencia libre todavía no ha firmado. Blake Snell firmó la semana pasada y esto en gran parte muchos lo responsabilizan a estos acuerdos que ha llegado el sindicato con la MLB, el tema del impuesto al balance competitivo, el tema de las multas, que además no solo son económicas, sino que además también pierdes jugadores en el draft. Tienes que perder posiciones y esto es algo que no le gusta a muchos equipos y por eso prefieren no firmar un agente libre, prefieren jugársela con el talento que tienen en las mismas organizaciones. Entonces, un tema bastante álgido. Lance McCullers Jr. le dio su apoyo a Tony Clark momentáneamente, pero vamos a ver porque sabemos todos el peso que tiene Scott Boras en todo este tema. Es el agente más reconocido y más poderoso de MLB y sin duda debe ser uno de los que ha estado presionando fuertemente al sindicato para negociar mejoras para los jugadores. Vamos a ver qué puede hacer el sindicato en este caso. Llegó un momento que el sindicato tenía mucho poder, que era el sindicato más fuerte de todo el deporte en los Estados Unidos. Los jugadores tenían el sartén agarrado por el mango, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, en los últimos dos convenios laborales, MLB ha sabido cómo introducir ciertas ¿cómo decirlo de alguna manera? Ciertos puntos que le han complicado entonces el trabajo a los agentes para firmar a sus jugadores, sobre todo jugadores veteranos, jugadores consagrados y jugadores importantes en MLB, porque hay muchos equipos que hoy en día prefieren reemplazar este tipo de jugadores caros con jugadores que están en prearbitraje salarial, es decir, que están cobrando sueldo mínimo. Entonces, esto es un tema que pica y se extiende, va a ser difícil que la MLB pueda la MLBPA pueda recomponer el camino de un contrato colectivo de trabajo a otro. Es decir, esto no se va a solucionar ahora. El sindicato tiene que ir negociando punto por punto y poco a poco, porque obviamente MLB no va a ceder todo el camino que ha ganado estos últimos años de negociaciones desde que está Tony Clark en el sindicato de peloteros, de simplemente porque, bueno, nosotros vamos a ser buena gente, no le están dando suficiente dinero a los agentes libres, sí, vamos a darle lo que ustedes quieren. El sindicato tiene diversas piezas de negociación y de allí tendrán que, bueno, intentar que esta situación cambie porque de verdad sí es alarmante la situación con los agentes libres. Muchos peloteros buenos, capaces, que han demostrado que pueden poner buenos números en las grandes ligas, siguen sin contrato. De hecho, bueno, JD Martínez firmó ayer. JD Martínez, uno de los mejores bateadores designados del negocio, estaba sin trabajo hasta el día de ayer que llegó a un acuerdo con los Mets de Nueva York por un año y 12 millones de dólares. Y esta situación que está viviendo JD Martínez es la misma que han vivido muchos jugadores en los últimos años. Y por allí, entonces es que viene principalmente la preocupación de Scott Boras y los demás agentes, así que como los representantes de los jugadores que pidieron la salida de Bruce Meyer. Vamos a ver qué termina sucediendo aquí para el sindicato. Lo que sí es muy importante es mantenerse unido, mantenerse fuerte, porque con un sindicato quebrado va a ser mucho más fácil para MLB seguir poniendo las condiciones que ellos quieren. ¿Y cuáles son las condiciones que quiere MLB? Muy sencillo, ahorrar la mayor cantidad de dinero posible en salarios, porque MLB, los dueños de equipo, esto lo ven como un negocio. Mientras ellos menos gasten, más van a ganar y así es que funciona el mercado. Los equipos de MLB y específicamente el señor Rob Manfred, que hay que recordar que la posición de comisionado, mucha gente cree que es como una especie de presidente o que él está defendiendo los intereses del béisbol, cosa completamente falsa. Rob Manfred es un empleado de los dueños de equipo. Rob Manfred, él se debe a los equipos y él hace y viene haciendo en cada convenio colectivo de trabajo, tratando de que los equipos gasten la menor cantidad de dinero en salarios y la realidad es que se ha estado logrando. Porque si sacamos un par de agentes libres, los más grandes, que son los que se están llevando la mayor cantidad de dinero, apartando eso, hay muchos agentes libres sin conseguir trabajo o firmando por mucho menos de lo que estaría proyectado firmar. Entonces, vamos a ver en lo que va a quedar todo este tema con el sindicato de peloteros. Sin duda es un tema muy apasionante que muchas veces no se toca mucho en los medios, sobre todo en los medios en español, pero que sí, que forma parte importante del juego y que pueda estar pasando en los próximos años de allí. Así es, Nico, y bueno, de esta manera damos por finalizado nuestro episodio número 57 del Universo de los Astros. Por favor, dejen su comentario, dejen su like. Esperamos que hayamos respondido a todas esas
de alguna u otra forma dudas y preguntas que los seguidores de los Astros de Houston tenían sobre el tema de Jordan Montgomery. Y por supuesto los invitamos a que nos sigan en conbasesllenas.com, porque por ahí siempre estaremos reportando las últimas noticias de los Astros de Houston. Nos vemos el próximo viernes aquí en ¿Qué pasa MLB? En el universo de los Astros. Saludos.